Escuchas Ecos de la Trata y el Territorio, un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo, conducido por Emilio Muñoz y Margarita Sánchez, del Centro Fray Julián Garcés. Comenzamos. Hola a todas y a todos quienes nos acompañan en un programa más de Ecos de la Trata y el Territorio, el cual realizamos en colaboración con el Consejo Editorial Escenario Tlaxcala, El Círculo. En este episodio hablaremos de la importancia de impulsar procesos educativos para generar una cultura masculina que erradique la explotación sexual de mujeres. Estamos con ustedes, Margarita Sánchez y Marisol Flores García. Les invitamos a seguir las redes sociales del Centro Fray Julián Garcés, así como de Escenario Tlaxcala, y también les invitamos a que escuchen la radio Choloyán, que se encuentra en la estación 107.1 de FM. No se pierdan el episodio del día de hoy. Tenemos como invitada a Ishel Iglesias González Báez. Es un gusto tenerte con nosotras y pues muchísimas gracias por estar aquí presente. Ishel González es una persona comprometida con temas de mujeres y Marisol va a hacer su presentación. Pues muy general, porque creo que nos llevaríamos justo todo el programa, ¿no? Dando el currículum de Ishel. Ella es antropóloga, feminista, amiga, luchadora, ¿no? Frente a la violencia hacia las mujeres y la trata de mujeres y niñas. Y pues bueno, para este diálogo vamos primero a hacer una primera pregunta a Ishel. ¿Cuál es tu lectura actual de la violencia hacia las mujeres y la trata? Muchas gracias por la invitación y por recibirme en este espacio. Y respecto a la violencia y la trata en la actualidad, centrándonos en el contexto de Tlaxcala, es que es una problemática que va en aumento. Cuando se tiende a visibilizar, solo se ve desde el aspecto judicial y que además este es un elemento muy engañoso, porque se ve la dimensión del fenómeno a través de las carpetas de investigación abiertas. Pero sabemos que cuando las mujeres denuncian cualquier tipo de violencia y en específico que son víctimas de trata, pocas veces se abre una carpeta de investigación y muy pocas veces eso termina en una sentencia condenatoria contra el explotador. Y lo que hemos encontrado en Tlaxcala, recientemente hubo un caso en donde incluso las víctimas de trata llegan a ser criminalizadas, sancionadas y encarceladas. Esta problemática no se está entendiendo desde sus raíces, es decir, desde el que vivimos en una sociedad donde pues hay fuertes raíces patriarcales y mientras esto no se erradique, siguen los consumidores, siguen los explotadores y las mujeres siguen siendo juzgadas en base a estereotipos y la trata no se entiende, se mira que las mujeres están ahí porque les gusta, porque no quieren trabajar y hay una criminalización y una fuerte sanción hacia su sexualidad. Entonces, poco se hace por entender, ¿no? Cuando se trata de visibilizar, se mira desde un elemento moral o otra forma en la que se mira es solamente poniendo como curitas, ¿no? Hacer pequeñas acciones totalmente dispersas en las que además no hay un seguimiento y mucho menos se asignan recursos. ¿Y esto por qué no se hace? Porque implica procesos de larga duración. Y entonces, por lo que busca el Estado, solo son indicadores muy rápidos, es decir, ya hicimos esto, cumplimos y le damos carpetazo. Sí, es lamentable porque de verdad, como tú dices, así se juzga la trata, ¿no? Dicen, no hay denuncias, mira, todo está regulado, no pasa nada. Sin embargo, cuando tú pasas por la carretera vía corta, puedes ver a las mujeres desde la Magdalena hasta San Pablo del Monte ahí, desde temprano, paradas ahí, esperando a una persona para que llegue. Y eso que tú dices, se les juzga, ¿no? Pues están porque quieren, ¿no? ¿Por qué no se van si están solas, no? Uh-huh. Y es lamentable esta situación porque no se hace nada, pero ¿de qué manera quieren que haya denuncias o demandas, pues si no hay ninguna una garantía, ¿no? De protección hacia ellas para que puedan denunciar? Pero también quisiéramos preguntarte un poco, Ishel, porque tú has trabajado con varios grupos focales hablando sobre el tema de la trata. ¿Qué has encontrado en esos grupos? ¿Qué has visto? ¿Qué te han dicho? Depende del perfil. Ha habido grupos focales con mujeres víctimas de trata,
con mujeres y hombres de las comunidades que conocen sobre el tema, y al hablar de conocer es identificar quiénes son proxenetas, qué mujeres son explotadas, conocer a los consumidores, pues más bien entendidos como prostituyentes. También ha habido grupos en los que hay explotadores, estos padrotes, y con organizaciones de la sociedad civil. Algo que llama mucho la atención es en los grupos en los que se trabaja con gente de las comunidades que conocen el fenómeno. Hay quienes tienen mucha sensibilidad, identifican la violencia, identifican quiénes son las mujeres que llegan y cómo están sujetas a través del miedo, a través de la manipulación, no tienen redes familiares cerca y son juzgadas comunitariamente. Y algo que también llama mucho la atención es la justificación del fenómeno a partir de la violencia que ellas, como esposas, como madres, como hijas o hermanas de hombres que ejercen violencia, identifican la trata como una barrera de contención, como decir, mira qué bueno que están, porque entonces mi esposo se va con ellas en lugar de obligarme a mí a tener relaciones sexuales, lo cual nos devela pues la profundidad de la violencia y de lo que se tiene que trabajar. En el caso de las mujeres víctimas de trata, depende. Muchas de ellas en los grupos ya han salido de este contexto de explotación sexual y nos dan muchos elementos para poder entender cómo es que están sujetadas, ¿no? Y cuáles serían las claves de la prevención y la atención. Cuando ellas están bajo este control es muy difícil trabajar con ellas por el miedo, porque hay mucho control por parte de los proxenetas y que incluso varias de ellas han intentado pedir ayuda, pero cuando llegan a la fiscalía no las reciben o han dado cuenta de la complicidad que tiene la policía con los proxenetas. Y en el caso de los proxenetas, pues se trabaja y se habla desde su cinismo, desde el decir, bueno, pero pues quien nos hace la chamba es la sociedad. O sea, yo no soy el que produce a las mujeres como echadas a perder. Entonces, pues es un gran reto y nos deja ver que hay mucho por hacer. Exactamente. No, ciertamente estos como grupos focales en los que ustedes están trabajando van dando pues varios hallazgos, ¿no? Que van revelando cuán complejo es la problemática, y como esta parte de normalización de que justo, ¿no? El problema es algo necesario, ¿no? La que existan víctimas, ¿no? Y estas barreras justo que nos compartes ahorita para que las mujeres salgan de estas situaciones, ¿no? De víctimas de trata, ¿no? Y bueno, la corrupción que existe, la colusión de parte como de las autoridades es que limita muchísimo este proceso. Y pues de todas maneras, justo hace rato tú nos hablabas de la importancia de alcanzar a mirar el problema de raíz, ¿no? De que justo ahorita hablando de víctimas es el resultado de que muchas cosas no se han hecho, ¿no? Frente a esta problemática que hay, si bien hay personas que están sensibles, pero hay otras que no y que te indigna cuando justo escuchas, ¿no? Cómo justifican la violencia hacia las mujeres y te revuelven hasta el estómago, incluso de mismos funcionarios públicos o las redes de tratantes, como ahorita nos comentabas, ¿no? De cómo es que incluso, pues, plantean que ya se les da como a las víctimas casi en sus manos de ellos, ¿no? Entonces, pero ciertamente, Shel, pues esto también tiene raíces más profundas, ¿no? Que es el sistema patriarcal y capitalista y en ese sentido, pues se va adaptando, ¿no? La pregunta es, ¿qué adaptaciones tú ves que tiene el sistema patriarcal y capitalista para que se siga beneficiando justo de la existencia de la trata de mujeres y niñas, ¿no? Justamente el patriarcado se imbrica con el capitalismo y hoy en día no podemos entender la trata como un fenómeno aislado. Es decir, ¿qué está pasando dentro de las comunidades? Y, por ejemplo, otros grupos focales se han llevado a cabo con funcionarias y funcionarios y también con docentes. Y, por ejemplo, a través de las escuelas es donde podemos mirar cómo hay una intersección. Por ejemplo, la precariedad, la falta de empleo y de un empleo digno, todas estas vulnerabilidades que atraviesan las y los jóvenes les lleva a que pues la delincuencia sea una vía, ¿no? de acceso para poder garantizar pues derechos fundamentales que no están garantizados, ¿no? como el derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda. Muchas estudiantes y estudiantes pues tienen familiares enfermos que pues derivan de la contaminación
tan fuerte que tenemos en el Estado, y al no tener una seguridad social garantizada y este acceso a la salud, pues lo que identifican es, pues si me meto de padrote, es la única posibilidad que tengo para ayudar a mi mamá o ayudar a mi familia. En otros municipios identificamos como los prestamistas que piden las escrituras de la gente y que la gente pues empeña sus terrenos y sus escrituras cuando está en una situación muy vulnerable, terminan perdiéndolo todo. Y entonces este acaparamiento de las tierras pues lo que deriva es en que sea mucho más fácil que penetren otras formas de delincuencia y también la trata. Pues dentro de las propias escuelas, dentro de la universidad, hay mucha violencia patriarcal contra las mujeres, ¿no? Hay acoso, hay violencia en el transporte, hay violencia dentro de la propia escuela y a veces también dentro de las familias dicen, bueno, pues que estudien mis hijos y mi hija no, porque se va a casar, ¿no? Y entonces, pues el Estado es grande. Contrario que si es chiquito, bueno, pero hay municipios en los que llegar a la capital para estudiar pues te lleva varias horas y el transporte es caro. Entonces esto hace que pues las familias digan pues no vamos a invertir en la educación y las chicas van siendo cada vez más vulnerables para ser captadas. Entonces ante la precariedad, ante la vulnerabilidad, ante los desplazamientos, ante distintas formas de devastación, podemos mirar que pues las mujeres son quienes siguen pagando los costos más altos de este sistema neoliberal, ¿no? Hay un proceso extractivista sobre los territorios, pero también sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. Sí, esto que tú mencionas de el extractivismo en el territorio, pareciera que nos quieren ver como separadas las problemáticas, pero en realidad hay un entramado ahí que nos perjudica a todas las personas, pero en más fuerte a las mujeres. ¿Por qué? Porque nos impacta más, porque se nos suma, además del despojo del territorio, se nos suma estas violencias que vivimos en la calle, en el transporte, en la casa, en la familia. Uh-huh. Pero hace ratito, Ishel, tú mencionaste un término de echadas a perder. ¿Quisieras profundizar un poquito más sobre eso? Sí, esto es algo que encontramos hace varios años en grupos focales con familias de estudiantes. En las escuelas trabajábamos y nos decían, una pregunta detonadora era, ¿qué se le dice a las mujeres cuando tienen un embarazo? Y nos decían, no, pues que ya las echaron a perder, que ya no se van a casar bien, que ya no sirven, que ya mancharon el honor, mancharon el apellido. Y compartían este proceso de exclusión social. Se les expulsa de la escuela, se convierten en aquellas con las que no te debes de juntar porque no son buena influencia. Y los proxenetas utilizan ahí pues todo el verbo que tienen, que ellos le denominan así, como ser bien verbo, para poder enganchar a estas mujeres, porque entonces ya son como las que pues ellas no convienen. Y entonces ellos, a través del enamoramiento, les es mucho más fácil acceder a ellas y decirle, pues no te preocupes, mija, no, yo me voy a hacer cargo de ti, de tu hijo, yo te amo. Y esta exclusión social y esta marginación que construye o que cataloga a las mujeres de forma binaria, ¿no? Entre las buenas y las malas, las que valen y las que no, las que son honradas y las deshonradas, pues lo que genera es una vulneración tremenda hacia las mujeres y que al final sigue poniendo el valor de nuestra vida en nuestra sexualidad, ¿no? Y eso te da la garantía de si mereces vivir, de si eres violada, entonces si se va a creer en tu palabra o no se va a creer. Híjole, es que manchar el honor de quién, ¿verdad? Generalmente es del hombre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te desvalorizas, porque, o sea, completamente te quitan el ser persona. O sea, te ven como un objeto. Y eso es bastante grave, porque como a las mujeres nos ponen ese tipo de etiquetas, ¿no? Y algunas nos vuelven más vulnerables que a otras, como a las mujeres que son explotadas sexualmente. Y entonces, ¿qué se puede hacer, Ishel, pensando desde las masculinidades? ¿Qué se tendría que hacer pues para crear una cultura de respeto hacia las mujeres, donde ya no existe esta etiqueta de, ay, ya estás echada a perder, mijita, porque te embarazaste antes del matrimonio o porque tuviste tu primera relación sexual antes de casarse? ¿Qué se tendría que hacer? Pues procesos de reflexión y análisis de poder que, como los hemos visto, por ejemplo, a través del trabajo con hombres que son obreros, que son campesinos, algunos son activistas, otros también son académicos, o sea, es decir, que pertenecen a diferentes grupos sociales y que nos ha permitido
con ellos tener una reflexión que parte de sus propias experiencias, porque es muy difícil dialogar si llegas y les dices eres un macho, eres violento, porque en automático se cierran y además no entendemos cómo estas formas tan arraigadas de estos patriarcados locales pues van articulados con las formas de trabajo, con las formas de pensamiento, con otros elementos culturales, y entonces se tiene que trabajar desde y con las comunidades historizando, ¿no? Cómo fue cambiando el trabajo, cómo fueron cambiando distintos procesos, y de verdad que los hombres se dan cuenta. O sea, sí han llegado a decir, bueno, sí, yo identifico esto, puedo ver el control, he ejercido violencia, y ya no desde el sentimiento de vergüenza, sino desde el proceso de decir, ¿y cómo lo cambio? ¿Y cómo puedo dialogarlo con las mujeres en la comunidad? Esa es una apuesta educativa. Sí, pues este proceso como educativo con los hombres es como no de un momento, ¿no? Sino que justamente necesita, pues, ¿no? De un proceso de largo aliento, ¿no? Y que les implica a los hombres, pues, ¿no? Entonces vamos, pues, a continuar, pues, con este diálogo, profundizándolo en un siguiente momento, ¿no? Contigo, Ishel, sobre esta masculinidad, porque, pues, hay mucho que compartir, ¿no? Estás escuchando un espacio del Círculo, Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, un medio independiente comprometido con la información crítica y ciudadana. Comunícate con nosotros y haz tu denuncia vía WhatsApp al 246-112-70. Nos escuchas en la 107.1 de FM, en Xololan Radio. Bueno, Ishel, pues continuamos con esta reflexión sobre la masculinidad y justo a preguntarte, ¿no? También, ¿qué reflexiones tú tienes respecto a las masculinidades en los diferentes sectores, ¿no? Incluso la adolescencia, niñez, ¿no? Y en este proceso como histórico y no de colonial, ¿no? Así es. Algo que hemos encontrado y que a mí me ha llevado como a profundizar en este trabajo es que a veces desde los procesos de intervención se reproducen lógicas coloniales y entonces no entendemos, por ejemplo, cómo las formas de ser, o sea, la subjetividad, esta construcción que tenemos, no es de individuos o aislados, sino que va de la mano con el territorio y con el modo de producción. Y entonces, por ejemplo, en Tlaxcala, en los años 50 hablábamos de una masculinidad campesina que luego fue a una obrera y en ese proceso surge la masculinidad proxeneta y hoy tenemos pues desde hombres que trabajan en lo formal, en lo informal, en el Estado, pero también como profesionales. Y entonces cada espacio, ¿no? que se articula con la clase social, pero también con la raza, con el origen étnico, nos lleva a entender pues no puedes tener este ideal académico de cómo tendría que ser, sino cómo la gente lo entiende y desde sus lógicas generar procesos reflexivos. Y ahí es donde también entra el tema de la edad, ¿no? Con los adultos se dan formas de reflexión distintas y con jóvenes tendrán que apuntar también hacia las aspiraciones, comprendiendo el consumo de la industria cultural, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué música? ¿Qué redes sociales utilizan? ¿Cómo se comunican? Y a partir de eso tratar de acuerdo a sus consumos, de acuerdo a lo que les atrae, generar pues contenido que les pueda llevar a reflexionar cómo por un lado hay un mercado que les construye aspiraciones, pero también hay unas condiciones reales en las que les están diciendo, si no tienes dinero no sirves para nada. Y entonces ahí es donde están buscando generar ingresos y ahí es donde está el crimen, ¿no? Pero una forma de delito, más allá de, podríamos entenderlo desde la lógica social. ¿Y a quién sirve esto? Sirve a los procesos de despojo, sirve al rompimiento comunitario. En las comunidades en Tlaxcala donde más resistencia tenemos y más luchas ambientales, no hay tantos proxenetas. En donde más proxenetas hay menos organización comunitaria, hay menos fortalezas. ¿Por qué? Porque la trata rompe las comunidades, lo mismo que otras formas de delincuencia. Y entonces, pues entendieron la fórmula para colonizar y para terminar de desarticular los movimientos sociales. Y las redes sociales están cumpliendo eso, ¿no? ¿De qué manera haces que la lucha se vea como algo pasado, algo que da flojera, algo que no importa? Y cuando las y los chicos toman conciencia de eso, de verdad que se organizan y participan activamente en sus municipios. Ay, bien fuerte, Ishel, porque justamente, o sea, primero... la trata, ya le hemos dicho en varios momentos, es importante trabajar en procesos de construir una forma de masculinidad distinta,
pero esto que nos acabas de decir no es la misma forma de cómo ir acompañando procesos de reaprender nuevas masculinidades y de enseñar nuevas masculinidades que sean de buen trato, no hacia las mujeres solo, sino a nuestros territorios. Entonces el procedimiento, la metodología es distinta y es complejo también porque ir entendiendo las lógicas comunitarias, ¿no? Así es. Porque ciertamente pues se quiere reproducir un mismo modelo de intervención y pues puede ser que digas, lo reproduje el taller en 20,000 hombres, pero estos 20,000 hombres no vienen de la misma comunidad, no tienen la misma historia, ¿no? Entonces, ahora ciertamente con las juventudes, ¿no? Con la adolescencia, algo que hemos ido descubriendo a través de las investigaciones de ustedes es este proceso de que hay que trabajar desde la masculinidad desde muy pequeños, desde muy pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque justo empieza ahí la aspiración de este hombre exitoso individual, no preocupado por su comunidad, como ahorita nos decías, de que es el hombre que se preocupa por su comunidad, que lucha por ella, sino es este hombre exitoso con muchas mujeres, con muchos recursos, y en ese sentido, ¿cómo ir previniendo justo esa masculinidad individualista que se está promoviendo desde la masculinidad del ser tratante y el ser consumidor, ¿no? Sí. En los adolescentes. Pues desde los procesos de aprendizaje en las escuelas. Por eso es tan importante que exista una política pública educativa que apunte a no solamente la prevención de la trata, sino que apunte a sus raíces, que es la violencia. Y entonces, entendido esto, ¿por qué es tan importante hacerlo en las escuelas? Porque en las casas, claro que se tiene que trabajar esto, pero si las mamás y los papás no tienen los elementos porque han vivido relaciones de violencia, crecieron en entornos violentos, no pueden compartirlo ni enseñarlo. Y la escuela se puede convertir en un espacio comunitario articulador, en donde se trabaja con docentes, se trabaja con estudiantes y se trabaja con las familias. Otro espacio, y que ustedes como Centro Fray Julián lo han trabajado, es con las pastorales sociales, porque la gente va a la iglesia, porque a partir de lo que las personas creen, son espacios en donde se junta la comunidad y donde se pueden generar estas reflexiones. Por eso es tan importante incorporar contenidos en donde reflexionen sobre la violencia. No solo es decir la trata es violenta como un discurso, dirían como Merolico, ¿no? O sea, pues eso cualquiera lo dice, ¿no? La violencia está mal, pero entender realmente cómo eso afecta a tu vida, de alguna forma comprender tu historia y ver de dónde vienes, que chicas y chicos tienen que hacer eso, ¿no? Como identificar pues estas relaciones de sus padres, sus abuelos, sus tíos, las propias violencias que han vivido, ¿no? Tenemos índices altísimos de abuso sexual en la infancia en este estado, ¿no? Entonces, poder entender eso, poderlo reflexionar, reconciliarte con tu historia y entonces verte como una sujeta o sujeto también de cambio, entonces puede llevar a que en esta participación activa empecemos a mirar cómo la trata está conectada con otras formas de violencia y entonces pensar en cómo construimos relaciones libre de esto, contemplando nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra sociedad, las formas de trabajo, nuestras aspiraciones, politizándolas y también pues mirando que nos podemos realmente despojar de esto, porque contrario a lo que se piensa, pues vivir en relaciones violentas que se consideran como lo normal, ¿no? Donde está el padre de familia, el patriarca que controla, pues el control termina arruinando tu vida, ¿no? Y quien está sujeta como lo que me comentabas hace rato, ¿no? Como decir, estas formas de sujeción son tan fuertes. Así funcionan los sistemas esclavistas, ¿no? Donde dejas de ser persona y te conviertes en objeto. Y estamos hablando de condiciones de esclavitud de las mujeres y también estamos hablando de tortura, porque hay estudios que muestran que la violencia familiar tiene impactos tan fuertes en las mujeres como los tiene la tortura. Entonces, poder reflexionar esto nos llevaría a una transformación real. Es que al escucharte, la complejidad se mira, pero también logras encontrar el camino por donde ir avanzando y comprendes muy bien por qué sus campañas no funcionan, por qué sus talleres solo son para pasar el dato, ¿no? Ya hicimos 20 talleres, ya hicimos una conferencia, porque no adecúan a las condiciones de cada comunidad, porque aunque Tlaxcala es un estado pequeño, cada municipio tiene su particularidad y comprender eso y trabajar eso implica mucho esfuerzo. Claro que está muy bien
visto que no se quiere hacer ese trabajo, ¿no? Por eso es la campañita así cortita, ¿no? El tallercito por acá, el conversatorio por allá, y por eso vas a entender completamente que la trata nunca vas a desestructurarla si no haces algo como ahora lo que tú estás dialogando. Y mencionabas la política pública, y tú sabes porque estuviste en ese trabajo de la construcción del programa estatal contra la trata, que desde el 25 de agosto del 2022 fue aprobada por el Consejo Estatal y precisamente el 8 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial del Estado. Entonces, ¿tú cómo valoras ese proceso con respecto al programa estatal? El proceso de su creación fue muy rico porque lo realizamos quienes hemos trabajado en esto, ¿no? Y pensando en lo fundamental, en la prevención, en la atención, en la judicialización, o sea, veíamos los elementos que se tienen que hacer. El proceso de su aplicación, pues ha sido lamentable, porque pues de entrada el tema de los recursos no es claro, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen, acciones que no tienen recursos asignados y que miramos la simulación. No dudo que haya gente dentro de las estructuras del Estado que sí tiene un compromiso, pero no es la gente que toma las decisiones. Y entonces, pues actúan desde donde pueden, ¿no? Y los proyectos se hacen a medias como para palomear. Ya hicimos la cartilla, ya hicimos estos talleres, ya dimos las pláticas, y entonces se concibe la trata como una enfermedad contra la que hay que vacunar a la gente, ¿no? Y entonces pareciera que en una charla o en una conferencia ya cumplieron con eso, pero no están entendiéndolo. Por ejemplo, respecto al tema de las mujeres, a veces se piensa como, ya hicimos un proyecto productivo y estamos invitando a las mujeres a que tomen cursos. Perdón, poniendo uñas, haciendo mayonesa y haciendo lo que hacen, no va a haber un proceso real de construcción de autonomía, porque además lo miran como empoderamiento, ¿no? Y otra cosa es que hay una autora que se llama Clara Coria, que tiene un libro que se llama El sexo oculto del dinero, donde nos muestra que no basta con que tengas dinero. O sea, el dinero para las mujeres como ingreso no te da autonomía. O sea, y una cosa es el salario y otra cosa es el ingreso, ¿no? O sea, con este tipo de proyectos no se les garantiza a las mujeres seguridad social, ¿no? O sea, les dan un trabajo, les dan capacitación para que tengan un trabajo informal, en donde no van a tener ni derecho a la salud ni nada. Y además, pues mientras más ganan, más reparten y la jornada se aumenta, ¿no? Al trabajo de cuidados le sumas esto, o sea, no se está contemplando, es como necesitan dinero. No es que necesites nada más dinero, necesitas condiciones dignas. Y lo mismo sucede con el tema de la trata, o sea, la política pública educativa es lamentable. No hay realmente una voluntad y una comprensión del fenómeno en donde quieran transformar la realidad de las y de los estudiantes. Y por supuesto no están contemplando las condiciones de violencia estructural en las que está la población en el Estado, ¿no? O sea, de dónde vienen, o sea, de lugares donde hay asalto al tren, donde hay robos, donde hay sicariato, donde hay un montón de problemáticas, donde los niños y niñas llegan con hambre a las escuelas. Eso pareciera que eso pues no se ve reflejado, ¿no? Y menos pues la situación de las docentes y los docentes. Tan importante es esto que nos decías respecto a que las escuelas son ese espacio articulador, ¿no? Y con este contexto estamos en un momento también de la nueva escuela mexicana, ¿no? En donde justo el aprendizaje tiene que partir de la misma realidad, y como Centro Fray Julián Garcés, tú conoces el trabajo que hemos venido realizando en las escuelas ya de años, desde 2015, y ahorita justo estamos en este proceso de que las experiencias de las y los maestros que han venido por años trabajando la prevención, pues también se vaya retomando para enfrentar este problema, y también que se pega justo este proceso de, a esta obligación que tiene el gobierno de crear una política pública para prevenir desde las escuelas como un espacio articular que también puede desestructurar la trata como forma de violencia extrema hacia las mujeres. Y en ese sentido preguntarte, Ishel, ¿tú qué opinas respecto a este proceso que se va haciendo con la red de maestros y maestras y en la prevención? Me encanta, y no es como por echarles porras, o sea, nada más como decir el fray lo hace bien, sino yo considero que si alguien conoce el territorio en Tlaxcala son ustedes. O sea, que si han logrado tener una profundidad, un arraigo, la gente les reconoce, y les reconoce por una lucha que realmente tiene un anclaje, que aporta cifras, que aporta datos, que tiene incidencia. Y entonces, en ese sentido, se ha construido un trabajo. Y, por ejemplo, la red que tienen de maestras y de maestros, pues es fundamental, porque además cuando conoces a esas profas y profes te das cuenta
que sí tienen un compromiso real, ¿no? Que se están formando y que han tenido impactos en sus escuelas. Por otro lado, el modelo que ustedes han desarrollado, este modelo educativo, pues está construido desde la experiencia, desde el territorio, desde las teorías, desde el acompañamiento, y entonces sí es un programa integral que además responde a la realidad de Tlaxcala, que no es algo que se convirtió en un copia y pega de definiciones de qué es la trata, de qué son los protocolos y de otros lugares o países en donde pues no se explica la realidad. Me parece que es algo que emana de las entrañas de una Tlaxcala profunda y que nos apunta a lo que se tiene que hacer, y que además hay algo que es fundamental, ¿no? Más allá de si es avalado o no por el Estado, que tendría que ser avalado, reconocido e incorporado, pues ustedes tienen el reconocimiento de la gente, del campesino, de las señoras, de los trabajadores, de los obreros, de la gente que lucha, y lo tienen porque el trabajo que han hecho ha transformado sus vidas. Y para mí eso es, lo triste es que, lo bueno es que es como un trabajo hormiga, ¿no? Que ahí se va. Lo triste es que a veces es como empujar una pared, ¿no? Donde pues no pareciera haber una escucha por parte del Estado. Pero bueno, como caracolitos avanzamos. Así es. Tú eres parte de este proceso y de este caminar, y por eso continuamos, ¿no? Empujando. Sabemos que juntas podemos ir avanzando de a poquito, aunque pareciera que no avanzamos, pero sí vamos como haciendo un aporte ahí mismo. Y para ir concluyendo, Ixchel, quisiera preguntarte, pues a la gente que nos está escuchando o que nos escuchará, pues tú, ¿a qué les invitarías para poder aportar frente a esta problemática, o qué les dirías? A mirar y reconocer la violencia en nuestras vidas, como mujeres lo que hemos vivido, y como hombres reconocer lo que han ejercido como violencia. No hay mucha diferencia entre una masculinidad tradicional. Todos los hombres tendrán que plantearse qué de padrote, qué de proxeneta, qué de feminicida tengo, y en función de eso pues reconfigurar las relaciones en sus casas, en sus familias. Y la otra es pues a no perder la esperanza ante tanta violencia, ¿no? A saber que día a día podemos hacer algo, ¿no? El sistema nos mata hasta los sueños y las utopías, pero pues no hay que darles el gusto, hay que seguir luchando. Pues muchísimas gracias, un gusto haberte tenido en este programa de Ecos de la Trata y el Territorio. De verdad, muchísimas gracias por tu aporte y por tu presencia. Y bueno, a quienes nos escuchan, síganos en redes sociales, Centro Fray Julián Garcés y Escenario Tlaxcala, y también en Radio Chololan, que se encuentra en el 107.1 de FM. Muchas gracias. No se pierdan nuestro siguiente podcast. No hay justicia social sin justicia ambiental. Nos queremos libres de trata. Llegamos al final de Ecos de la Trata y el Territorio, un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo, transmitido por Chololan Radio en la 107.1 de FM. Nos escuchamos en la próxima emisión.